¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy miércoles 2 de diciembre estamos iniciando la octava emisión de Diálogos y Debates, un espacio concebido para dialogar sobre temas de actualidad regional, nacional e internacional y debatir con mirada crítica diversos temas que nos merecen ser puestos en tensión. En esta octava emisión de nuestro programa Diálogos y Debates, abordaremos en la sección de memoria histórica de nuestra América el desembarco del Grana en Sierra Maestra de Cuba al mando de Fidel Castro, hecho ocurrido en 1956, con el que se inicia el proceso revolucionario que culminaría en la madrugada del 31 de diciembre de 1959. En la segunda sección pasamos revista a aquellas noticias que trascienden esta semana, que han sido seleccionadas por nuestros compañeros para comentarlas y ver exactamente su importancia y su trascendencia. En la sección de debates abordaremos un tema que ha ocupado mucho la atención de la prensa, el outsourcing, y los excesos de la subcontratación que han puesto en tensión también las relaciones entre el gobierno de la cuarta transformación y los empresarios. En nuestra sección "Qué ver, qué leer", tendremos la invitación a explorar la plataforma digital Retina Latina. Y cerramos nuestro programa con la presentación de Adriana Paola y su poesía, el arte textil que ha desarrollado y la exploración del movimiento Los Creadores para darle a su arte un sentido. Bien, pues sin más, acompáñenos en los siguientes 50 minutos y vamos con Víctor, con la memoria histórica de nuestra América. Gracias, doctor. Buenas noches. Pues sí, en la memoria histórica de nuestra América estamos conmemorando ya 64 años del desembarco de una leyenda actualmente. Me estoy refiriendo al Granma, que es un yate que los guerrilleros cubanos encabezados por el comandante Fidel Castro utilizaron 82 que partieron de el 25 de noviembre de 56. El bote lo había comprado para ellos un mexicano a quien apodaban el Cuate. Y pues él se encargó de ayudarles con las compras, consiguió este bote que precisamente pertenecía a una empresa estadounidense. Lo compraron un mes y medio antes de que zarparan. Se fueron para Cuba en medio de temporales, porque es época de nortes en la zona del Atlántico y el Golfo de México y el Mar Caribe. Entonces en esta temporada se fueron ellos, partieron para Cuba, burlaron a la Marina Mexicana. Después nos enteraríamos de que no es que realmente hayan burlado a la Marina, sino que los dejaron salir y le avisaron inmediatamente a Batista que iban para allá los cubanos en un yate. Prepararon las Fuerzas Armadas de la dictadura, se prepararon para recibir a los guerrilleros. Sin embargo, pues la historia nos ha dado buenas lecciones de cómo ese genio estratega de Fidel Castro y además ese espíritu totalmente fuerte de todos los combatientes cubanos, pues le dieron vida, le dieron nuevos bríos al socialismo en América, sobre todo porque se convirtieron años más tarde en un referente moral, en un referente de, de, de fuerza para la izquierda latinoamericana, y bueno, se convirtieron en un parteaguas, no solo aquí en América Latina, sino a nivel mundial.
Hoy podemos ver playeras del Che en China, en Japón, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en todos lados. Y bueno, el comandante Fidel que partió para las estrellas siendo invicto. Y pues claro, no podemos dejar de conmemorar un hecho tan importante como la llegada de El Granma a las tierras de Cuba para iniciar la revolución. En efecto, un hecho histórico de verdad de una trascendencia enorme en América Latina. La década del 60 y buena parte de los 70 estuvieron marcadas por la Revolución Cubana. El entusiasmo que despertó hizo que los pueblos tuvieran una nueva esperanza de liberación, pues encontraban que muy cerca de la metrópoli imperial se podía construir una sociedad nueva, una sociedad socialista. Excelente tema el, el de la Revolución Cubana y del cómo inició esto en un yate del que salieron de Tuxpan, Veracruz, precisamente. Y llegaron no todos los 82 que partieron, llegaron 12 aproximadamente. Bien, pues vamos ahora al mundo de las noticias, a ver cuáles son las notas que nuestros compañeros elaboraron, obtuvieron de ese mundo enorme de noticias que diariamente sacuden al diarismo y a las redes sociales. Paola, ¿qué noticia nos tienes hoy? Claro que sí, Doc. Pues hoy quiero compartir la reflexión en torno a los niveles tan elevados de deforestación en la selva amazónica en Brasil. Y bueno, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, la selva tropical perdió más de 11.088 kilómetros cuadrados de su vegetación entre agosto del 2019 y julio del 2020. Esto ha marcado un aumento del 9.5 con respecto a los 12 meses anteriores, según los datos del INPE. Y los científicos dicen que el Amazonas ha sufrido pérdidas irreparables y en un ritmo sumamente acelerado desde que Bolsonaro asumió el cargo como presidente en 2019. El Amazonas, pues, es una reserva vital, un pulmón para el mundo y obviamente permite retener un poco el ritmo del calentamiento global. Y obviamente esto está cada vez en mayor riesgo. Desde que Bolsonaro asumió la presidencia hace casi 2 años, él ha promovido demasiado, en forma sumamente acelerada, la expansión de actividades agrícolas y mineras en toda el área de la Amazonia. Entonces, aunque las cifras del INPE son preliminares, bueno, nos da un panorama preocupante de lo que está sucediendo con relación al cuidado ambiental y restaurativo en Brasil, que bueno, al parecer a Bolsonaro no es su prioridad, e incluso se ha permitido contradecir al INPE y acusar a esta institución de manchar la reputación de Brasil cuando, bueno, son sus políticas depredadoras las que, como muchas otras en el mundo, están manchando al mundo, ¿verdad? Entonces nos ponen en riesgo. Sería mí. Gracias, Paola. Efectivamente, un gobierno que se pone al servicio de los intereses del capital financiero para destruir la selva está cometiendo un delito de lesa humanidad condenable por donde quiera que se le vea. Destruir la Amazonia es atentar contra la vida de todo el planeta. Ahora vamos con Marco Antonio Moreno. ¿Qué noticia nos tienes, Marco? Gracias, doctor. Yo voy a referirme a la noticia sobre los últimos intentos de Donald Trump para derrocar a la Revolución Cubana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el pasado sábado que se realizó una protesta en La Habana por activistas del movimiento que se llama San Isidro. Pero esta protesta la hicieron ante miles de jóvenes que participaron en un acto en defensa de la Revolución Cubana en un parque de esa ciudad. Los del movimiento San Isidro
que forman parte de los trumpistas, de la mafia anticubana de Miami, montaron un show mediático para derrocar, según ellos, la revolución cubana antes de que acabe el año. Bueno, no sé qué, también algo me suena que también querían hacer algo por acá. Bueno, y así, una vez derrocada la revolución cubana, lo iban a seguir así como si fuese en maquinita, con Venezuela y más allá. Hay un discurso dado en este evento por la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de La Habana, una chica de 21 años, Claudia Zambrano, que fue una de las oradoras en ese acto y expresó una cosa muy importante. Es decir, no se enfrentó a los chicos, estos del movimiento San Isidro, sino simple y sencillamente les dijo: sí, efectivamente, el diálogo es muy necesario, pero el camino que ustedes escogen por algunos de ustedes es un camino equivocado. El disfraz que utilizaron los del movimiento San Isidro fue en el sentido de que son artistas y que se les reprimía por no usar las normas sanitarias contra el COVID-19. Pero ya desde hace 10 días antes se habían atrincherado ellos en una casa, esperando el acto del pasado sábado para irrumpir en él, organizado por los jóvenes cubanos defensores de la revolución. No pasó a más, pues era un grupo muy reducido y finalmente entregaron un pliego de demandas al viceministro de Cultura, Fernando Rojas, donde se plantea nada más libertad de expresión y creación. Estos son los sueños guajiros de Trump y sus últimas patadas de ahogado. A propósito de Trump, en sus últimas declaraciones dice: no me voy porque no hubo fraude. Doctor, esta es mi nota sobre las noticias de esta semana. Gracias. Es un acoso más contra la revolución cubana que desde que triunfa se ha visto sometida al acoso de la derecha y del gobierno estadounidense. En mayor o menor medida, todos han actuado para ahogar la revolución cubana. No han podido. El espíritu revolucionario de los cubanos es muy grande para la pequeñez de la derecha. Víctor, escuchamos tu noticia. Muchas gracias. Pues sí, durante los meses que ha durado la pandemia se ha experimentado una caída en la producción petrolera. De hecho, por ahí de abril, en marzo y hasta mayo se experimentaron precios extremadamente bajos en el barril de petróleo que por parte de Pemex fueron enfrentados a partir del uso de lo que denominan seguros en el lenguaje coloquial. En realidad, pues son derechos de colocación que son emitidos anualmente por Pemex. Esto permitió que, además de las negociaciones que tuvieron con Estados Unidos, se permitió que la producción de Pemex no cayera tanto como se pudo haber esperado ante esta crisis mundial, y que sin embargo las empresas privadas que estuvieron en los contratos a partir de 2016, pues sí tuvieron que disminuir su producción por la lógica de maximización no solo de los beneficios a partir de la producción de petróleo, sino también de este juego que se traen en las bolsas de valores. El caso es que actualmente Pemex ya está reincorporándose a la producción y en términos de la diferencia mensual, pues tenemos que para hoy ya existe un crecimiento del 2.3% en la producción y que todo apunta a que se va a seguir avanzando en la recuperación tanto de los precios, de la demanda global, así como de la producción de petróleo en México. Sin embargo, a pesar de esto, pues las empresas privadas que, insisto, ingresaron al mercado petrolero de extracción en México en 2016, se están quedando cortos con la producción programada en un 24%. Esto hace todavía más difícil
que se abran nuevas rondas en la reforma o en aquel nicho, hablando en el argot que utilizan los financieros, en ese nuevo nicho de mercado que se abrió a partir de la reforma, ya que la posición del Ejecutivo Federal es que no se abrirán nuevas rondas de inversión mientras no se cumpla con los incrementos en la producción, ya que ese fue el pretexto bajo el cual se realizó la reforma energética. Así que pues por lo menos en este año pinta bastante difícil que se puedan abrir nuevas rondas para la continuación de la privatización o de la concesión a privados para la extracción de petróleo. Están 24% abajo y Pemex ya está empezando a repuntar nuevamente. Así que el próximo año, si bien no es especialmente prometedor debido al contexto en el que nos encontramos actualmente por la pandemia, sí es un año del cual podemos esperar recuperación económica de una medida pues aceptable. Gracias, Víctor. Rescatar la soberanía de la industria energética, del petróleo, de la Comisión Federal de Electricidad, es uno de los propósitos de la Cuarta Transformación. Esperemos que pronto se cumpla. Ya se inició el camino, va por buen camino y creo que pronto veremos a Pemex como esa empresa que alguna vez fue. Bien, pues vamos a entrar ahora a nuestro debate, el debate de esta semana, que tiene que ver con el outsourcing. Recientemente en México entró en vigor un nuevo modelo para impartir justicia laboral, que termina con aquella justicia tripartita de la que dependían los asuntos laborales que se resolvían en las juntas de conciliación y arbitraje formada por tres sectores: los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Ahora, para los asuntos laborales van a ser van a prestarse la atención y la solución desde el Poder Judicial. Una novedad, entró apenas en vigor en 8 estados, pero se piensa que para el año que entra podría estar ya en todo el país, garantizando los derechos de los trabajadores. Ahora, para continuar el saneamiento de las relaciones laborales, sigue, ya está en el programa, la reglamentación del outsourcing o la subcontratación. Otro de los problemas heredados del neoliberalismo. En 2012, los empresarios cabildearon con el gobierno de Felipe Calderón la inclusión en su iniciativa de reforma laboral de la posibilidad de incluir la subcontratación solo cumpliendo, y esto es muy importante porque esto es lo fundamental de la subcontratación. Ellos proponían que hubiera subcontratación del personal solo cumpliendo con rendimientos mínimos de ley, con los requisitos mínimos de ley. Esto es el seguro social, el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. A eso se limitaban los derechos que podían conceder, decían los empresarios del outsourcing. En la iniciativa de reforma laboral de Calderón se decía que la subcontratación era un gran avance para los trabajadores mexicanos, ya que había muchas empresas que en ese momento ni siquiera esos mínimos cubrían. Bueno, aparte de lo que es la obligación del gobierno hacer, que cumplieran con los requisitos de ley. El caso es que, diciendo, como no cumplen muchas empresas, los de la subcontratación lo van a hacer. El caso es que los trabajadores, pese a las promesas ofrecidas por la subcontratación, siguieron sin seguridad social, sin seguro social, sin prestaciones y en una absoluta precariedad en su trabajo. En realidad, la propuesta de Calderón, la reforma laboral de Calderón, no fue más que un engaño vil que solo trajo consigo un aumento en la precariedad laboral.
Pero este no era el único antecedente. En las postrimerías del sexenio de Enrique Peña Nieto, las empresas dedicadas al negocio del outsourcing y el gobierno federal diseñan una norma que permitía a estas empresas de outsourcing darle la vuelta a la Ley Federal del Trabajo y ampliar su negocio de subcontratación barata, Esto es a un costo menor del que debería cubrir el verdadero patrón en una relación de trabajo. Y vaya que lo consiguieron. Los patrones ya no contratan trabajadores para no cumplir con el contrato colectivo, sino que los contratan de una empresa sin derecho a nada más que el salario. Hoy, el legislativo acogió la iniciativa del presidente para reglamentar la subcontratación y está a punto de resolverse su reglamentación. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Se está proponiendo que se reglamente estrictamente y que las empresas outsourcing den todos los requisitos de ley para los derechos laborales. Es decir, se trata de que la subcontratación cumpla con algunos de los requisitos mínimos que favorezcan a los trabajadores. Y eso es lo que hoy irrita a los empresarios, porque consideran que los trabajadores no merecen tantos privilegios como son contar con seguridad social plena, con el derecho a una vida digna. Eso por principio no lo consideran justo los empresarios. Pero veamos qué dicen nuestros compañeros. Paola, ¿quieres iniciar con esto de la subcontratación, por favor? Sí, claro que sí, Doc. Pues, como sabemos, como usted bien describe, bueno, la forma en la que la subcontratación se da, pues no es una novedad, pero afortunadamente está siendo debatida, cuestionada para que se puedan regular estos mecanismos de contratación, ya que deja en total desventaja al trabajador. Es una forma de contratación que ha posibilitado profundizar las formas de explotación, que ha permitido que las grandes corporaciones queden libres de las injusticias laborales, del daño ambiental y demás, porque se fragmenta en tantos procesos y en tantos niveles de contratación que es muy difícil rastrear y pedir la rendición de cuentas por parte de las grandes empresas, de los grandes capitales, tanto nacionales como transnacionales. Entonces, efectivamente, la subcontratación se integra en la cadena productiva como una forma muy estratégica para librar a las grandes empresas de cubrir los derechos laborales necesarios, ¿no? Históricamente había sido como esa burla el que existiera un área como las juntas de conciliación y arbitraje y demás, que fueran donde se resolvieran los asuntos laborales y que en ningún momento se consideraran los asuntos laborales, los derechos laborales como derechos humanos, cosa que es, como usted bien señala, pues son fundamentales porque es la posibilidad de verdaderamente de garantizar la producción y reproducción de la vida, ¿no? Entonces me parece fundamental que este debate, que haya esta propuesta de regular con el objetivo de poder dar realmente un seguimiento a las prácticas de outsourcing o subcontratación, que sabemos que históricamente han pugnado por la flexibilización laboral y que se han profundizado cada vez más en el marco del capitalismo neoliberal, como bien usted señala, abaratando la fuerza de trabajo, limitando o anulando cualquier tipo de derecho o prestación laboral a lo que cualquier trabajador debería tener acceso. Entonces me parece fundamental el debate, me parece central y urgente la necesidad de hacer estas reformas para poder regular la forma en la que se practica la subcontratación, ¿verdad? Gracias, Paola. Marco, tu participación, por favor. Gracias, doctor. Bueno, la iniciativa de ley en contra de la subcontratación presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es un paso enérgico para acabar con esta forma de simulación laboral
que lacera los derechos de más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras. En los últimos días, diversos grupos empresariales han empezado a manejar maniobras políticas, legislativas y mediáticas a fin de realizar cambios a la iniciativa presentada por el presidente. ¿Para qué? Pues para limitar con ello su alcance en favor de ¿qué? De sus propios intereses de los empresarios. Aquí hay una situación, la participación del movimiento de los trabajadores, el movimiento democrático independiente, es muy reducido. Sí, efectivamente, los organizados que hay hasta el momento en términos de trabajadores no han sido consultados ni llamados a participar en este diálogo. El diálogo lo hacen nada más prácticamente algunos legisladores y los empresarios y algunos charros por ahí. Pero, por ejemplo, a los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es uno de las organizaciones más sólidas de izquierda que tenemos en el país, no los llaman a participar. Ahora, por otro lado, luchar contra la subcontratación es indispensable para resarcir el daño provocado por lo que señalaba usted, doctor, esta reforma que se hizo en el 2012, impulsada por Calderón, pero también hay otra situación. Esa reforma fue respaldada por Peña Nieto, y no en el sentido de que no impidió a los empleadores legalizar la evasión de obligaciones patronales de orden laboral, fiscal y de seguridad social, y con ello despojan a millones de trabajadores de derechos fundamentales como es el salario digno, la contratación colectiva, el derecho a la sindicalización, a la jornada de trabajo digna, a la seguridad social, y hay una cosa que es importante, que es la estabilidad laboral. Pero también no podemos dejar de señalar que la subcontratación no solamente consiste en empresas que suministran personal. La simulación laboral era de múltiples formas, como que se ha empezado a crear algo así como una cabeza de medusa, y ven las formas de cómo hacer la subcontratación, dándole no solamente una vuelta a la Ley Federal del Trabajo, sino varias vueltas, y especialmente por las propias instancias del gobierno, como son los contratos por honorarios, u otras formas encubiertas por la cual los patrones eluden sus responsabilidades laborales. La propia iniciativa presidencial aún todavía, pues, considero que no es clara respecto a la limitación de la subcontratación de lo que se denomina servicios especiales. Y por eso yo creo que la reforma debe de ir a fondo en el rescate y la protección de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. La defensa de los derechos laborales es una tarea que corresponde básicamente y prioritariamente a los trabajadores y sus organizaciones. En esto hay un convenio, el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza el amplio ejercicio de discusión que incluye, obviamente, a las organizaciones sindicales. Se trata de hacer una discusión amplia en donde participen los trabajadores y que no se resuelvan las cosas no. Gracias, doctor. Ese es mi... Sí, Marco, muchas gracias. Cerramos esta primera ronda con la participación de Víctor. Sí, pues lo que comentaba Marco es muy cierto, es importante porque parecería que existe una tendencia en la reforma no solo a tratar, sí, de beneficiar un poco, porque no podemos negar que sí trae beneficios a los trabajadores el terminar con el esquema que se había planteado en la época de Peña Nieto, sino que el componente de formalizar a la mayoría de los trabajadores en estos esquemas de no subcontratación parece estar más alineado con las exigencias del Tratado de Libre Comercio que acaba de entrar en vigor, en el que se protege la estabilidad de los salarios, no solo de los trabajadores mexicanos, sino principalmente la de los trabajadores en Estados Unidos,
que ven como una competencia desleal los sueldos que hay en México, que son prácticamente de miseria. Sin duda esto sí beneficia al trabajador mexicano, pero insisto, parece más una reforma a modo del TEMEC. Por otra parte, los conservadores de siempre, nada les parece generar estabilidad en términos de sus deseos, porque hasta hace poco con un discurso pues, de esos de fácil digestión como los que se avienta Ricardo Salinas, retomó una de las frases del presidente de prohibido prohibir, donde dice que ¿por qué me prohíbes subcontratar o por qué le prohíbes al empresariado mexicano explotar de las maneras en la que su creatividad le pueda sugerir explotar a los trabajadores? Vale la pena pensar, y sobre todo también partiendo de los números y de las quejas que muchos empresarios de este sector inconforme están cacareando desde que inició la pandemia, y es que las cifras de contagios y de muertes en México son elevadas. Si bien ellos no están poniendo atención a la estructura económica que determina que pueda haber este nivel de contagios, y es que más de la mitad de la población en México no puede darse el lujo de trabajar desde casa, porque en primera las empresas que se han beneficiado de la subcontratación son empresas que privilegian la extracción de beneficio del trabajo de las personas en México en detrimento de la investigación tecnológica, de la innovación, del desarrollo, de la productividad, y lo que buscan más pues es el camino fácil de explotar al trabajador pagándole lo menos posible y manteniéndolo trabajando durante jornadas inhumanas y en condiciones terribles. No le apuestan a la productividad. Y esto determina que pues hoy una gran cantidad de personas no pueda dejar de trabajar porque las condiciones en las cuales se encuentran en su contrato, si es que lo tienen, pues son tan precarias que pues no hay forma de sobrevivir en el aislamiento, no dejar de trabajar. Pero además de ello, esta nueva forma de contratación están argumentando los empresarios que generaría caída en el empleo y que agravaría o que por lo menos haría más difícil la salida de la crisis actual causada por la pandemia. Sin embargo, se puede, con cálculos más o menos conservadores, nos podemos dar cuenta que para que un trabajador mexicano rinda en términos financieros lo mismo que un trabajador en Estados Unidos, por ejemplo, que es a donde se podrían trasladar las empresas, pues tiene una brecha bastante grande. O sea que mientras en Estados Unidos un trabajador, un obrero especializado de la industria automotriz está ganando 40,000 pesos o el equivalente a 40,000 pesos al mes, en México tiene que trabajar en promedio ese mismo trabajador que realiza actividades similares hasta 3 meses. Y hablando de la industria automotriz, que es una de las mejor pagadas. Así que, insisto, parece más a modo de estabilizar el mercado laboral generado por el TEMEC, y que sin duda sí beneficia al trabajador mexicano, pero quedan pendientes muchas cosas, y que esos que hoy se están quejando del posible desempleo que puede generar son los que menos en la realidad se preocupan por el empleo y el bienestar de las personas, porque son los que explotan de la manera más vil y cruel a los trabajadores mexicanos. Gracias, Víctor. Esto eleva la explotación del trabajador, lleva a condiciones de superexplotación graves, difíciles. Incluso te quitan el derecho al ocio, por ahí más o menos. Veía que estaban ustedes de acuerdo. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención final?
Paola, Marco, un minuto. Bueno, hay algo que es importante en esto señalar. Los legisladores abren un periodo de, ¿cómo le dicen? Parlamento abierto. Y lo hacen así como que crean una instancia, un lugarcito en el cual podemos ponernos de acuerdo, etcétera, etcétera. Esta situación es reclamada por algunas organizaciones de trabajadores. Yo señalaba esta situación de los compañeros del SME. Ellos no están llamados a ello. Ahora, si es una situación de discutir en términos de un parlamento abierto, esta situación tan importante sobre todo para el conjunto de la clase trabajadora en México, pues que lo hagan efectivamente abierto, que se abran y que efectivamente los medios, sobre todo aquellos que pues por lo menos están muy interesados en la resolución de esta reforma para eliminar la subcontratación, que los medios participen también, pero que nos digan justamente lo que es una situación verdadera de lo que están discutiendo. La jornada, por ejemplo, pues no podemos nosotros dudar de lo que hace en términos de sus noticias, sus notas y sus opiniones. Pero hay una batalla que hay que dar y que esto lo podemos desarrollar y ampliar en términos de los medios de comunicación, que son lo que nosotros estamos utilizando. Las formas de comunicación ahora que hacemos los mexicanos y que gracias a la pandemia hemos aprendido a utilizar muchos medios de comunicación, diferentes plataformas y poder difundir estas cuestiones de defensa de los trabajadores. Esto es lo que quería yo. Gracias, doctor. Gracias, Marco. Entiendo que el Parlamento abierto no te inviten, vas y te anotas para participar, pero bueno, de cualquier manera es importante que los trabajadores estén presentes, porque son ellos los directamente afectados o van a ser los beneficiados. Bueno, con esto terminamos nuestra primera parte de nuestro programa. Vamos al corte de la media, unos segundos y regresamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como cada semana, presento un avance de mi columna del hecho al dicho. En esta ocasión se llama ¿Tienes cara de Juat? Y esto está relacionado precisamente con el fenómeno de la globalización, que no es más que un proceso económico, político y social del llamado neoliberalismo, que es una forma muy particular de un sistema dominante, pero en esta ocasión las transnacionales, las compañías enormes que llegan a todos los rincones del mundo, están controlando precisamente este proceso de globalización. Lo cual, aparte de sus implicaciones económicas, políticas y sociales que son muy importantes, tienen también una implicación cultural. Una cultura, digamos, falsa, una cultura estereotipada que nos lleva a pensar que las cosas son tan halagüeñas como el que nos convirtamos en ciudadanos del mundo de un momento a otro, porque mucha gente de recursos económicos suficientes puede comprar muchas cosas del extranjero, desde aceite español hasta una serie de electrodomésticos japoneses. Sin embargo, la gran mayoría de la gente a lo que puede aspirar es a comprar algunas de las baratijas chinas que se difunden por todo el mundo, por todos los mercados. Es entonces que estas formas culturales realmente nos pueden hacer cambiar a nuestras
formas tradicionales. Ni una ni la otra son lo mejor, pero sí es importante darse cuenta de que este fenómeno mundial de la globalización, del neoliberalismo, del sistema dominante, es un fenómeno en cierta forma perverso. De manera que pues nosotros tenemos la capacidad de decidir qué es lo que más nos conviene. Bien, pues esto es un adelanto de mi columna. Tengo cara de what. Yo les invito a que consulten, a que vean el portal de la Jornada de Oriente en línea para también leer completas algunas de las colaboraciones, incluyendo esta. Muchísimas gracias. Gracias por esperar. Continuamos con nuestro programa Diálogos y Debates. Ahora vamos a escuchar a Adriana Paola, que nos va a hablar, nos va a recomendar una plataforma, entiendo, que se llama retinalatina.org. Escuchamos, Adriana, esta recomendación que nos vas a hacer. Claro que sí, Doc. Muchas gracias. Pues entre qué ver, qué leer y qué escuchar, el día de hoy les invito a explorar esta plataforma digital, como bien señala el doctor Ornelas, que se llama retinalatina.org o .org. Y es una plataforma digital que compila a varias instituciones del cine latinoamericano, en donde entra Bolivia, Perú, México, Uruguay, Colombia y Ecuador. Por parte de México está el IMCINE y bueno, tienen una cantidad impresionante de colecciones de cine a nivel producción profesional, cortometrajes y largometrajes, así como documentales y demás, que invito a quienes nos acompañan en el programa a explorar un poco este sitio, ¿verdad? El sitio de internet es tal cual, www.retinalatina.org. Y, por ejemplo, es totalmente gratuita. Sí es necesario hacer un registro como un usuario, como cualquier otra aplicación o plataforma digital, como las más comerciales que podríamos referir. Sí se necesita registrar una cuenta en la plataforma, pero es totalmente gratuita y hay una serie de películas y colecciones disponibles, ¿verdad? Entre algunas novedades que están ahorita, por ejemplo, está un ciclo de cine indígena que estará disponible, son 16 películas de donde entra México, Colombia y Ecuador y Perú, y estarán disponibles desde el 9 de noviembre y hasta el 31 de enero del 2021. También está una temporada se llama Yo no me quedo en casa, y bueno, en realidad es la invitación a quedarse en casa, pero disfrutando el cine colombiano y bueno, toda una exposición de cine colombiano. También acaba de concluir el cine radical, pero bueno, están constantemente generando tanto bloques de distintas expresiones cinematográficas, como permanentemente sus colecciones disponibles, donde podemos ver cortometrajes para todas las edades, ¿no? Hay algunos que son cortometrajes infantiles, juveniles, contenidos documentales, contenidos muy interesantes que pues definitivamente sí invito a pues los que nos acompañan en el programa a explorar un poco esta plataforma digital. Hay distintos, como les mencionaba, distintos formatos a los que se puede acceder. Hay tanto documentales o películas basadas en la vida real como obviamente ficción, y entonces bueno, es un buen recurso ahora que tenemos que estar pues con el distanciamiento social, que pues no sigue siendo altamente riesgoso, por ejemplo, visitar un cine y demás, y que tal vez las plataformas más comerciales como Netflix y demás, que además tienen un costo. Para el caso de Retina Latina es totalmente gratuita, es cine latinoamericano
de muy alta calidad y bueno, ahí está la invitación, acercarnos a nuestro arte, al arte de nuestra América. Gracias, Paola. Bien, vamos a nuestra sección final, la quinta sección, que es dialogando con la cultura y las artes. Para esto le voy a pedir a Víctor, a Marco, que conversen con Adriana Paola, que nos va a mostrar su poesía, su arte textil y las exploraciones que ha hecho en el movimiento de creadores. Es decir, este afán de explorar nuevas creaciones la lleva a estas formas artísticas de vanguardia. Por favor, Paola, por favor, Víctor, por favor, Marco, inicien la conversación. Hola, Paula. Oye, hay bastantes secretos en todas las personas, pero tenías muy bien guardadito todo esto. Cuéntanos cómo te iniciaste en esto del arte. Claro que sí, Víctor. Bueno, el arte ha sido como mi pasión desde muy pequeña y siempre me ha gustado mucho esta cuestión de crear. Creo fielmente que todas las personas tenemos como esta capacidad creativa de transformar algo, de utilizar nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestras manos para ponerlo en obras concretas. Y además me inclino mucho por el activismo, ¿no? Esta posibilidad de usar el arte como una herramienta para el activismo social. Tengo también pues una larga trayectoria participando en movimientos sociales, en organizaciones por los derechos de las mujeres, por los derechos de los pueblos indígenas y demás, y bueno, por los derechos de la vida. Y creo que es una muy buena herramienta fusionar la práctica social, la praxis, o sea, el arte como parte de esta praxis, finalmente. Yo quiero preguntarte, Adriana Paola, una situación que me llama la atención, por ejemplo, en la cuestión del arte textil. Esta situación es la utilización de esta técnica en donde en cada nudo de la tela del textil se coloca un determinado color, una punta de color. Ahora, bueno, pues se utiliza un aspersor o un mecánico. Antes comentábamos esta situación que se hacía con un poquito, en fin. Y me imagino, ¿sí?, si es algo así como si estuviese pintándose un pincel grande, ¿sí?, se le va dando forma, se le va dando color y obviamente va en combinación así. Quisiera que me dijeras qué se siente hacer toda esta situación, plasmar esta técnica tan importante ahora con estos instrumentos nuevos y con una tela. Quisiera conocer de tus palabras qué es esto. Claro que sí, Marco. Pues yo soy una mezcla entre lo tradicional. Siempre he dicho que soy como anarquista conservadora. No, no es cierto, anarquista tradicionalista, ¿no? Que pareciera como que no, es un choque ahí, porque me gusta recuperar mucho la tradición. Entonces, sí procuro utilizar esa mezcla de técnicas, pero por ejemplo, lo que yo involucro aquí tengo un ejemplo, es una silla. Bueno, este es un diseño, participé en una exhibición que era como sacar una silla hicimos el prototipo para sacar una silla de lo que sería solamente un pedazo de tabla, ¿no? Y yo hice un pequeño modelo. Esta es una silla que es con forma de luna, es como una silla mecedora, pero también tiene el arte textil, que es un bordado en telar muy pequeñito, que no sé si se logra ver, y entonces procuro hacer como la cortadora láser que involucra hacer el prototipo de la silla, pero al mismo tiempo el arte textil tradicional como un pequeño telar, o aquí tengo otro pequeño telar, que son esos tejidos. Hice una convocatoria a la comunidad, decir qué es lo que queremos que cambie una vez que termine la pandemia,
y qué es lo que queremos preservar una vez que se termine la pandemia. Entonces llegaron muchos comentarios de distintos participantes y era como mucho el espíritu de hacer comunidad. Entonces mezclo, por ejemplo, tenemos aquí una rondana, pero al mismo tiempo está con los hilos, los colores, como bien señalas, como esos colores, que además es como esa mezcla entre lo tradicional, pero cuando vas contando los hilos y en el telar, puedes ver que es la misma técnica que se utilizaría en una computadora para hacer un programa de codificación que tal vez va a aprender el árbol de Navidad más grande en Nueva York, por así decir, ¿no? Entonces, como hacer esas analogías desde estas prácticas y estas herramientas como más cercanas. Aquí hay otra sillita, que también este es un barco pirata, no sé si se alcanza a ver, Sí. y entonces procuro como mezclar, y tengo, por ejemplo, otras expresiones como mi Catrina feminista, que está contra la violencia hacia las mujeres, y esta es una mezcla de papel maché y pues costura y qué más. Y por ejemplo, hicimos un taller porque procuro además compartir este hacer con la comunidad. Entonces hicimos un taller como prevención del suicidio, haciendo una botella para tranquilidad, donde decimos que alborotamos lo que hay dentro, pues son como los problemas, los pensamientos, todo turbio, que no se alcanza a tomar la mejor decisión tal vez, pero si dejamos que se asiente, y bueno, lo incluimos un pequeño electrónico, entonces cómo vinculamos, que sería un poco esto del movimiento maker, o el movimiento de creadores, ¿no? Como cómo metemos ciertas tecnologías y ciertas, el uso de la cortadora láser, de la impresión digital en 3D, de los electrónicos, a cuestiones tal vez muy sencillas que cualquier persona puede hacer, pero a veces, ¿no? Y bueno, también como parte del arte textil es la lana picada, entonces hago desde los más convencionales un paisaje navideño nevado, hasta algo más abstracto, y bueno, un poquito de lo que hago. Tengo algunas obras un poco más grandes, pero... Muchas gracias, Paola. Me impresionaste ahora. Esto es precioso lo que estás haciendo, lo que estás creando, toda esta investigación. Bueno, obviamente guardas en ti mucha creatividad, porque veo, pues, no solamente respondiste, me dejaste impresionado. Gracias. Hola, creo que eres artista. Eres artista. ¿Cómo se expresa una persona artista de la ciudad? ¿Cómo hace para entender lo que quieren expresar las comunidades de los pueblos originarios? Porque tu relación es más con los pueblos originarios que con los movimientos urbanos. Y yo creo que partes de la idea de que el arte tiene sentido revolucionario, pero alguien decía, es que el arte es la revolución. ¿Cómo entiendes tú esto del arte y cómo captas tú la esencia de lo que los pueblos originarios quieren decir y expresas? Pues creo que muchas de las técnicas que uso, pues las hemos aprendido, bueno, las he aprendido también con las mismas mujeres, ¿no? Entonces yo he trabajado por mucho tiempo con artistas textiles, entonces creo que es ese aprendizaje, ese compartir la vida, ese narrar las historias juntos, y bueno, siempre hacemos estas analogías de que tejemos historias, que nuestras historias se entretejen, que tenemos la capacidad de tejer nuestra propia historia, y efectivamente creo que mi cercanía sí ha sido principalmente en los movimientos rurales y con los pueblos primigenios. Y de hecho, aquí también estoy trabajando con las mujeres nativoamericanas o con las mujeres migrantes que vienen de las zonas rurales y demás. Y ese es aprender juntas. Y siempre digo que no puede haber una creación artística si no es colectiva. Y no, por supuesto que hay muchos artistas que lo hacen en solitario, pero yo digo que el arte verdaderamente transformador necesariamente es colectivo, ¿no? Entonces creo que siempre es como en esos espacios de encuentro, de compartir y intercambiar. Y que yo siempre he dicho, porque
muchas veces, con todo respeto a las distintas prácticas, pareciera que hay que disfrazarse de indígenas para trabajar con las mujeres indígenas. Creo que no. Yo siempre he dicho, soy rockera, salsera y trovadora, y soy una mujer principal, pues nací en la ciudad, entonces soy urbana, pero pues con el corazón abierto y la mente abierta para los aprendizajes en todos los ámbitos y con todas las personas, ¿no? Pues creo que eso es como algo fundamental. ¿Y cómo vinculas la poesía que haces con tu otro trabajo artístico? Pues la poesía también retoma muchos aspectos como, bueno, procuro como históricos de repente. Entonces, si quieren les puedo leer un poema que tengo por aquí. Que además lo escribí específicamente en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces se lo dedico a Tlazolteotl, que es la deidad mexica de la salud y la enfermedad, con estas dualidades que existen en el cosmos indígena, ¿no? Dice, se llama Te llamamos o te amamos, Tlazolteotl. En un mundo que se nos presenta lleno de inmundicias y mugre, lleno se desgarra y se violenta a la madre, donde se desgarra y se violenta a la madre tierra. Se despoja a los pueblos originarios y la codicia y la acumulación se imponen sobre la humanidad. Esa humanidad que parece escurrírsenos de entre las manos. Aparece la mirada acuosa en el rostro desfigurado que nos presenta una figura retorcida que nos alerta de la enfermedad. Viene a recordarnos aquello que se encuentra éticamente putrefacto, la contradicción, la negación que nos permite reconstruirnos, renovarnos como pueblos. Tú que juegas con los demonios de la insanidad, insignia de luna, vencedora de la muerte, guía de curanderos, remedios, magos, parteras, sanadora, clarividente, fuego, luz, luna, maíz, tierra, que dominas la raíz del diablo, testimonio de amor, dualidad en movimiento. Cuidado del cuerpo y la tierra. En este día, en estas noches, te nombramos Tlazolteotl. Muéstranos los granos de la vida y la abundancia. Guíanos con tu sonaja sagrada a una mejor comunidad. Te llamamos Tlazolteotl. Pues fue un poema breve. Muy bien. Héctor. En mi libretita que también hice yo misma. Es pues sí, encuadernado de libretas y demás. Entonces, Pues es un gusto, es un honor tenerte aquí con nosotros, porque además Paola es ensayista. Me gusta mucho lo que escribe y cómo lo escribe, ¿no? No solamente es el contenido lo que es agradable, sino también la forma en que lo dices, que vienes a enriquecer, vienes a embellecer lo que hacemos en la Jornada de Oriente en Economía Retazos. muchas gracias, Doc. Víctor, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres conversar, platicar con Paola? Sí, ¿por qué? Bueno, es que estaba pensando en que, pues sí, el artista tiene muchas fuentes de inspiración, y también comparto esa mirada en la que el arte se vuelve más rico si es que es colectivo, si es que es una expresión colectiva. Pero, ¿cómo siendo una mujer urbana has logrado hacer un tipo de simbiosis o por lo menos tener un acercamiento con mujeres indígenas? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues digo, soy urbana porque geográficamente nací en la ciudad de Puebla, ¿verdad? Pero Puebla era Cuetlaxcuapan y entonces también depende de cómo lo vemos. Y además, bueno, en mis ancestros tengo una mezcla de sangre interesante también ahí, entonces pues también en esa búsqueda de la identidad propia buscamos esos espacios y esas conexiones con los pueblos primogenios, porque finalmente, así como todos, tengo también otro poema ahí de esa dualidad, ¿no? De soy el colonizador, pero soy el colonizado, porque finalmente somos, es lo que nos han
hecho un poco creer los que decimos que no somos indígenas, ¿verdad? Dicen por ahí, bueno, es que son indígenas, es decir, nacidos en un lugar, oriundos de un lugar, o alienígenas tendrían que ser el resto, ¿no? Entonces, bueno, son esos debates. Y bueno, además históricamente, creo que desde muy pequeña sí tuve el privilegio de acercarme a las regiones rurales, con mis padres, ¿no? Mi padre y mi madre fueron siempre como, desde distintas perspectivas, pero siempre vinculados con el bien común y con acercarnos tanto a las regiones rurales en esta forma de dar gracias, ¿no? De decir, de aquí vienen nuestros alimentos, de aquí viene la vida, principalmente, que finalmente nutre a las urbes, porque digo, el agua de Puebla es el agua de Nealtican, de las regiones por el volcán y demás, ¿no? Entonces, como creo que ha sido en ese, como dices, como en esa relación recíproca, de que recibimos mucho de estas regiones, pues compartir un poco, o por lo menos compartir la lucha juntos, digo yo, ¿no? Iría un poco por ahí. Oye, Paola, ¿y cómo haces para evitar la idealización del mundo de los pueblos originarios? Es decir, porque tengo la impresión, yo conozco, lo digo por lo que leo en los diarios, me da la impresión de que hablan de los pueblos originarios como si no hubiera intereses al interior, intereses contradictorios, como si no hubiera pues el embrión o las clases sociales al interior de los grupos primarios, de los originarios, de los pueblos originarios, como si no hubiera dominación entre ellos, como si no hubiera hegemonía. Y tengo la impresión de que mucho de lo que se hace tiende más a la idealización y a la apología que al análisis real de esto. Claro, yo digo, el arte puede transformar la vida y puede dar una perspectiva también distinta a esos pueblos originarios. Pero ¿cómo haces no para ser objetivo, porque es muy difícil pensar en que la objetividad exista, pero ¿cómo haces para evitar que tus posiciones se vayan más a esta idea de lo ideal que es el mundo de los pueblos originarios? Pues creo, Doc, que algo importante, y eso ha sido como parte de bueno, ahí sí voy a citar a Pierre Bourdieu de la vigilancia epistemológica, ¿no? O sea, me queda claro que uno tiene un posicionamiento, como usted señala, no existe la objetividad, pero en la medida que tiene uno un posicionamiento, ese posicionamiento es honesto. Y en cuanto a la idealización o no idealización de cualquier espacio sociocultural, no únicamente de los pueblos primigenios, me parece que es como este gran iceberg, ¿no? Lo que se ve, lo que a simple vista está visible, y que siempre hay que develar, porque lo que se nos presenta a simple vista no es la verdad, ya nos enseñó Marx. Es eso, o es el prejuicio o es la idealización de una cultura. Entonces, creo que siempre también nos toca tener una mirada atenta y para desentramar todas estas relaciones sociales que usted bien señala, pues hay relaciones de poder, hay expresiones de violencia, hay jerarquizaciones y hay una serie de cuestiones que no escapan a ningún espacio social, pero como parte de la acción social, creo que sí es, pues bueno, como parte, no solo como artista, sino como mi ámbito académico, creo que es tratar de velar lo que se nos presenta a simple vista, ¿no? Como estar alertas a esas expresiones que no hacen bien a nadie, finalmente, porque ya sea que sirve para formular prejuicios y discriminar o rechazar, o explotar, como para idealizar y pensar que todo está bien y entonces no habría nada que resolver, ¿no? Entonces creo que es eso como es. Y
y que nuevamente, así como el arte me parece que tiene que ser en colectivo, el generar conocimiento también es en colectivo. Y entonces, pues he tenido la fortuna de conocer mujeres muy valientes que han dicho, estas prácticas culturales las tenemos que transformar, estas prácticas culturales nos están dañando. Entonces, ese reconocer la historia y decir en qué momento de la historia nos dijeron que era parte de nuestra cultura, vivir estas formas de violencia, y entonces como ir desmontando, y como diría un poco Walter Benjamin, como pues cepillar la historia a contrapelo, ¿verdad? Entonces creo que es como esa posibilidad a la que le apuesto. Muy bien, Paola, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. ¿Algo que quieras concluir? Se nos quedó ahí en el tintero y que pensaste en decir y no se ha dicho. No, pues pues muchas gracias por darme el espacio dentro de nuestro espacio para presentar mi arte, y pues tal vez compartiré después una imagen. Tengo una obra que me gusta mucho, que es sobre la justicia reproductiva, y que trato de desmitificar todos los tabús en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y entonces es una oda a las vaginas. ¿Alguien quiere concluir? Por ahí oí que querían terminar. Bueno, pues Paola, te agradecemos mucho esta oportunidad que nos diste de conocerte mejor y más. Y además pensar que es un camino que hay que seguir. Gracias, pues concluimos nuestro programa, la emisión 8 de Diálogos y Debates. Los esperamos la próxima semana en el mismo lugar, a la misma hora, para dialogar, para debatir aquellos temas que merecen ser dialogados y merecen ser discutidos. Gracias. Gracias. Hasta luego.